El cine es una palabra abreviada de cinematografía, que a su vez esta viene del griego, que está compuesta por dos palabras. Kine, que es movimiento, y grafos, que fue una palabra que quisieron ocupar para describir la imagen en movimiento. Así pues, el cine es considerada una técnica en donde se proyectan fotogramas a cierta velocidad para simular el movimiento. ¿Pero por qué les aviento todo este choro etimológico? Pues porque hoy les voy a decir el origen de uno de mis grandes gustos, que es el cine. Aunque muchas personas le atribuyen el origen del cine a los hermanos Lumière con su cinematógrafo, hay un poquito de historia más atrás. Esta historia se remonta desde el taller de Thomas Alva Edison. Sí, el señor que pues inventó muchas cosas, que era muy imaginativo y no le dejó nada de inventos a nadie. ¿No es cierto, Tesla? Bueno, en el taller de Edison había un empleado que se llamaba William Kennedy Lowry Dickinson, el que fue inventor del kinetoscopio. El kinetoscopio fue el primer aparato que pues reprodujo cierto movimiento. Era un aparato en donde la gente se asomaba por una ventanita y veía imágenes correr. Una de esas imágenes más icónicas es la de un caballo galopando. Sin embargo, el kinetoscopio era un ciclo de imágenes y no terminaba de una manera diferente. Veías ese ciclo una y otra vez, y esto hacía que parecía que el caballo corriera eternamente. Ahora bien, ¿cómo se liga el kinetoscopio con los hermanos Lumière? El papá de los hermanos Lumière, Antoine Lumière, era una persona que se dedicaba a la fotografía, a capturar imágenes, ya sea pintándolas o fotografía. Y este señor en 1894 fue invitado a una demostración del kinetoscopio. Este invento pues le pareció fascinante, le voló la cabeza, no literal, ¿saben a qué me refiero? Y después de haber asistido a esta demostración, él se acercó a sus hijos, les comentó lo que habían visto y le dijo: ¿por qué no crean ustedes algo para mejorarlo, algo aún mejor? Recordemos que el kinetoscopio pues obviamente se podía ver dentro de una ventanita. Así pues, los hermanos Lumière se pusieron a trabajar en ello y bueno, pues como ya les dije, la gente los pone siempre juntos. Pero la verdad es que fue Louis Lumière el que pues desarrolló finalmente el cinematógrafo. Él fue el que grabó a unos empleados saliendo de su fábrica. Y en 1895 llegó su primera función en donde al fin demostraban el cinematógrafo y proyectaban sus películas. Sus películas eran más bien considerados documentales, puesto que mostraban imágenes reales y grabadas directamente. Como ya les dije, pues las personas saliendo de la fábrica, personas trabajando en su sector. Pero una de las imágenes más impresionantes en ese entonces que capturaron fue el movimiento de un tren. Pusieron la cámara al lado de las vías y se veía como el tren se acercaba a la pantalla. Esto a la gente los volvió locos. Imagínense, en un momento en la historia en donde no había nada similar, que pusieran una tela blanca en donde se iba a proyectar, en donde tú veías una pared y no veías nada más. De repente encendían este aparato y podías ver cómo un tren salía de repente y se acercaba hacia ti. La gente se hacía a un lado al momento de que el tren estaba bastante cerca. E incluso comentan que la gente se asomaba atrás de la tela para ver pues el truco, para conocer cuál era la magia del cinematógrafo. Y aún así, con toda esa maravilla que era el cinematógrafo y toda esa magia que traía, no era considerado más que una atracción de feria. Así es, en las carpas era en donde se mostraba el cinematógrafo. La fecha exacta de esa primera función fue el 28 de diciembre de 1895. Eso hasta que llegó Georges Méliès y fue el que le dio un giro a todo este rollo cinematográfico. Las imágenes mostradas ya no eran simplemente personas haciendo algo de la vida cotidiana o paisajes. Ya tenían una historia, ya había una trama y ya había efectos especiales. Todo gracias a la imaginación del buen George. Méliès fue el primero en grabar una película de larga duración. Duraba nada más 15 minutos. Y esta película es El caso Dreyfus, que salió en 1899. Para que en 1900 saliera La Cenicienta y tenía un cambio de 20 escenas. Aún así, aunque grabara un clásico como La Cenicienta, su película más reconocida fue El viaje a la luna de 1902. Seguramente han visto alguna imagen, algún fotograma en alguna otra película, en algún póster de esta película. Las alucinaciones del barón de Munchausen es otra película bastante conocida de Georges Méliès. Y en estas películas de Viaje a la Luna y Las alucinaciones del barón de Munchausen es en donde empieza a experimentar con los efectos especiales. Uno de esos experimentos era desaparecer objetos dentro de la toma. Él hacía pausas y reorganizaba los elementos que se encontraban dentro de la escena para que entonces al momento de ser editada pareciera que se movieran o desaparecieran.
Además de que también experimentó mucho con la superposición de imágenes, es decir que antes de empezar a grabar de nuevo retrocedía la cinta y a la hora de volver a grabar las imágenes se empataban. La imaginación de este señor hizo su trabajo mundialmente conocido porque llevó al cine a un mundo increíble. Aunque las imágenes fueran increíbles, en ese entonces todavía no había sonido. Las cámaras no captaban el sonido, simplemente imágenes. Aún así, la proyección de las películas no era completamente muda, ya que a la hora de proyectarlos, la función consistía también en la participación de un narrador que hacía la narración de lo que se estaba viendo en vivo, y también podrían orquestas, ya si era una película muy esperada, una película muy buena que le tenían fe, le ponían música con una orquesta. Ya si no había mucho presupuesto, simplemente ponían a un pianista que amenizara las imágenes con alguna melodía. Esto fue a inicios de los 1900, como ya les dije, en 1902, en 1903. Fue en 1909 que llegó la compañía Motion Picture Patents Company, que era la que empezó a controlar cómo se deberían de hacer las películas, la duración, qué sí se podía mostrar y qué no. Afortunadamente en 1912 se disolvió esa asociación y empezó a haber más creatividad. Dejaron hacer a los creativos y a los directores darle rienda suelta a toda su imaginación, y eso hizo que en Estados Unidos empezara a llegar todos estos productos europeos y se maravillaran con esos productos. En ese mismo entonces, en el año de 1912, Italia era el líder en el cine, era el más fuerte. Hasta el momento llevaba 717 producciones. Y como a los gringos les encanta la competencia, pues no les pareció mucho esto y empezaron a desarrollar películas de más duración, con más efectos, con más tramas, ciencia ficción, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque si recordamos, Georges Méliès fue el que puso la ciencia ficción en el cine con su Viaje a la Luna. Pero sí, la verdad es que Estados Unidos se logró poner en la industria del cine, y de 1915 a 1920 empezó a crear su industria de manera muy desproporcionada, y es por eso que se mudaron a lo que hoy conocemos como Hollywood, que está en la ciudad de Los Ángeles y que le llaman la ciudad de los sueños, precisamente por toda esta historia del cine. Productores como Thomas Harper Ince, Cecil B. DeMille, que por cierto el premio de los Golden Globes está nombrado por él y que este año se lo llevó Meryl Streep, y Mack Sennett. Ellos fundaron sus compañías cinematográficas en lo que en ese entonces era llamado Hollywoodland, y el resto es historia. La mayoría de películas en ese entonces eran las películas de vaqueros, pues denominadas westerns, comedias de pastelazo muy a los Chaplin, y melodramas bastante elegantes en donde mostraban una vida de lujos, una vida que no toda la gente podía tener, pero pues que trataban de mostrar sentimientos en donde la gente sintiera empatía por los ricachones. Y bueno, eso fue solamente un poquitito del origen del cine, ya que para hablar completamente de todo el origen del cine sería un documental de muchos episodios. Además de que cada país tiene una historia diferente en el cine. ¿Cómo es que llegó el cine en México? ¿Quién fue el que lo trajo? ¿Cuáles fueron las primeras películas mexicanas? Pues bueno, ese es tema para otro video. Sin duda alguna, el cine ha avanzado muchísimo, desde el kinetoscopio hasta los cines con sala 4DX, en donde se mueve ahí el sillón y te echan agüita y hueles ahí el humo y sientes el aire y todo eso. O incluso hasta los hologramas, porque se rumora que en un futuro nosotros no vamos a ver una película en un plano, es decir, no vamos a ver una película así plana, sino vamos a poder estar dentro de la película. Si quieres una segunda parte de que te siga contando la historia del cine, déjamelo saber en los comentarios. Pero por lo pronto te dejo una encuesta para que me ayudes a decidir el tema del siguiente video. En mi cuenta de Twitter, que es esta, te dejo una encuesta en donde vas a poder votar el tema del siguiente video de El origen de las cosas. En esta ocasión te pregunto qué origen quieres saber. Son dos series, la primera es Friends o How I Met Your Mother. Dependiendo de qué serie sea la ganadora, te voy a contar la historia del origen, de cómo se empezó a grabar, de dónde viene la idea de hacer esa serie, pues la historia de los personajes y así cómo se originó la producción de estas series que nos gustan mucho. Entonces ve a votar. Muchas gracias por haber visto el video del día de hoy, espero que te suscribas, lo compartas, le des like y todo eso muy padre que haces.
Yo te veo el día de mañana en Cine News, en donde te voy a dar las noticias de la semana del mundo de Hollywood, imágenes de producción o póster que acaban de salir de las próximas películas y los estrenos de la semana que vas a poder ver en la sala de tu cine más cercano o el que más te guste ir. Muchas gracias, nos vemos, bye.